hortalizas de Paraguaná. Frutas y hortalizas Don Luis, los mejores precios, la mejor calidad y variedad en todos sus productos. Víveres, quesos y mucho más. Frutas y hortalizas Don Luis te espera en la calle Acueducto de Caja de Agua, cerquita de la avenida Jacinto Lara. Frutas y hortalizas Don Luis y disfruta de toda la frescura del campo. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Amigos televidentes, tengan todos ustedes un feliz fin de semana, viernes 20 de marzo de 2020. Ya estamos listos para estar con todos y cada uno de ustedes a través de la señal de Falconía Televisión. Gustavo Alonso Guanipa, Pedro Colina de Paul. Cuando comenzamos nuestro En Dos Negros, el 7 de febrero, hablábamos de un tema de impacto mundial, coronavirus, que días después se llamó COVID-19. Lo que jamás pensábamos es que a medida que pasaran las semanas, el coronavirus iba a ir avanzando sigilosamente, o más bien diríamos vorazmente, desde un continente tan lejano para nosotros como el asiático, hasta llegar al continente americano y desde hace una semana radicarse en Venezuela, al punto de hablarse hoy día, durante este fin de semana, de casos sospechosos en Falcón, que de hecho lo ha mencionado el mismo gobernador del estado Falcón y hace minutos en una cadena de radio y televisión lo reconfirmaba. Han habido casos sospechosos, de hecho se han hecho las pruebas, los mismos han resultado negativos y hay otros casos en estudio que serán revelados si son negativos o positivos en las próximas horas. Gustavo. Pedro, buenas noches amigos. Definitivamente la noticia de la semana para cada uno de nosotros que trabajamos en diferentes medios de comunicación ha sido el coronavirus. Ya días atrás, como lo reseñaba Pedro hace algún instante, cuando comenzamos nuestro programa el 7 de febrero, lo veíamos como Wuhan, lejos, China, pero la globalización pues está cada día más entrelazado y ya no hay distancia geográfica que nos pueda apartar de algún sitio. Cada vez estamos más cerca. Esta vez estamos tan cerca que llevamos el 5.º día en escala nacional de denominada cuarentena social decretada por el Ejecutivo Nacional. Acá a nivel estatal es el 4.º día luego de tomadas las medidas el lunes en la noche. Lo cierto es que para hablarle de la actualidad y hasta este momento en cadena radial, en estos momentos el gobernador del estado Falcón pues acaba de anunciar, afirmó que desde este sábado, es decir, a partir de mañana, están previstas nuevas medidas que impactarán a la ciudadanía. También se refirió a lo que en horas de la tarde se publicó, es decir, hoy viernes, sobre las estaciones que suministran combustible. Solo 10 estaciones de servicio están habilitadas en Falcón
a partir de este sábado. Advirtió Víctor Clark al tiempo que mencionó la necesidad de que la población permanezca en sus hogares. Hoy, Punto Fijo está conmocionada. Totalmente largas colas en las estaciones de servicio e incluso mientras estas no estaban en funcionamiento, sino que apenas llegaba la gandola con el combustible para despacharle a estos establecimientos de estación de servicio de gasolina. Pero las colas, el caso, creo que tú hiciste un video más temprano, lo palpé también porque transité allí, de la estación de servicio ubicada en la avenida Jacinto Lara con avenida Rafael González o avenida Táchira. Las colas, en principio, cuando yo pasé hace como en horas del mediodía, había como una desorganización, es decir, la gente comenzaba la cola en dirección de la Jacinto Lara, ¿ok?, que en ese momento cuando transitaba, debo confesar que estaba a la altura al frente de un establecimiento de farmacia que hay allí, en dirección hacia Caja de Agua, para ubicarnos ahí. Luego, daba la vuelta por la calle que pasa, atraviesa a un costado del Yutirla, venía por la Poma Rosa, hasta encontrarse nuevamente con la Táchira. Obviamente empezó esto a convertirse como un caos vehicular. Luego ya daba hacia la calle, la prolongación Arismendi, que da hacia la Plaza Bolívar. Posteriormente, pues con efectivos militares allí, en horas de la tarde vi que la cola era totalmente desde esa estación de servicio hasta pasada las empresas, sí, por allí. Punto Arepa, el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Inclusive nos decían que después que grabamos el video, la cola llegó a la cervecería Polar, al depósito Polar. Es primera vez. Esa es esa estación de servicio. Exacto. Hablan de la estación de servicio del elevado que... Bueno, me dijeron que la cola llegó hasta la mezquita. Ajá. Es primera vez en Punto Fijo. Yo tengo 40 años, usted un poco más. No vamos a revelar la edad. Hoy es Día Internacional de la Felicidad, por cierto. De la felicidad. Por sobre todas las cosas hay que tratar de ser feliz. Dicen que al mal tiempo buena cara. Sí. Cuesta, sobre todo en estos tiempos de conmoción, pero cuesta. Decía hace un momento también el presidente de la República en cadena nacional y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, él terminaba tal vez con una frase de unión entre los venezolanos. Yo, lo decíamos la semana pasada, es serio, señores. Quedarse en casa es en serio. Llegó el coronavirus a nuestro país, llegó la información oficial, está acá en Venezuela. Después no busquemos culpables y buscar alternativas. Simplemente es cuestión de conciencia, de cuidarnos nosotros mismos y cuidar a nuestro núcleo familiar. Ya lo demás, todos lo sabemos. Aquí tenemos que hacer un alto, porque de repente ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo en la pantalla del canal 6 de Inter podrán decir, bueno, pero si ustedes alientan a que nosotros, que los estamos viendo, nos quedemos en casa, porque ustedes, primero, no están utilizando el tapabocas y segundo, no están atendiendo ese llamado. Primero, el tapabocas, gracias a Dios y gracias al trabajo oportuno del canal 6 de Inter, Falconía está desinfectado, pasa por un riguroso proceso de desinfección y permanentemente nuestros estudios están habilitados para poder realizar este trabajo que estamos desarrollando. Por eso no tenemos el tapaboca puesto, usted sí, porque quizá puede entrar en contacto con algún factor de riesgo. Y en segundo lugar, los medios de comunicación, y esto no es de ahora, desde siempre han estado prestos al servicio de la ciudadanía y sobre todo en el género informativo donde tanta falta hace, y sobre todo en estos tiempos, poder brindar la información oportuna. Es por ello que estamos acá. No crean que para nosotros es fácil también, sabemos, tenemos hijos, sabemos, tenemos familia, que podemos ponerlos en riesgo, pero estamos completamente comprometidos con ustedes, amigos televidentes, y con nuestra ciudadanía para poder brindar la información oportuna sin asumir el riesgo de tener una enfermedad. Decía en la alocución regional Víctor Clark, gobernador del estado Falcón, que endurecerán las medidas, y debo entender que esto lo dice poco después de haber anunciado de que existen casos sospechosos que son objetos de estudio y cuyos resultados serán revelados
en las próximas horas. Hoy había mucho movimiento en el municipio de Los Taques, específicamente en Santa Cruz de Los Taques, en Villa Marina. De hecho, nos pasaron videos e imágenes donde habían personas con trajes blancos especiales que estaban allí en los alrededores ubicando a personas que pudieran haber entrado en contacto con el virus COVID-19. Más sin embargo, esto tiene que pasar por un riguroso proceso de estudio, de análisis, para después confirmar si es negativo o si es positivo. Hasta el momento, como lo dije al comienzo, han habido sospechas desde hace un par de semanas. Han habido personas que se les han sometido los exámenes y han resultado negativos hasta el momento, y damos gracias a Dios por ello. Oficialmente Falcón no cuenta con casos de coronavirus, pero también por allí circuló una información en la cual nos la han preguntado a rabiar en el transcurso del día. La página web del diario El Nacional publicó que ya es oficial para ellos que en Falcón llegó el coronavirus, cosa que no podemos confirmar por cuanto las autoridades no lo han hecho. Habla inclusive de 2 casos, y eso, las redes sociales en estos tiempos, es importante que usted, que accesa a esta información a través de las redes sociales, corrobore la información, corrobore, como decimos nosotros en el argot periodístico, la fuente. No nos hagamos eco. Le decía un poco más temprano a Pedro, antes de salir de mi casa para acá, para el canal, pues me llamaba un vecino dándome esta información. Ciertamente quienes nos conocen accesan a nosotros buscando esa información de si es cierto o no. Él me confirmaba. Por supuesto, todo el mundo está bastante asustado. Yo digo que debemos de mantener la calma, la prudencia y manejar, sí, la defensa de cada uno de nosotros, de nuestra familia, quedándonos en casa. Nosotros arriesgamos por cuestiones de trabajo. Nuestro trabajo como periodistas es mantenerlos a cada uno de ustedes informados. Por ello, dentro del grupo de personas que se nos autoriza aún en estos momentos de la denominada cuarentena social, es aquellas personas relacionadas con el ramo de alimentos, de farmacéuticos, de salud y telecomunicaciones y por supuesto de comunicación. Allí estamos nosotros autorizados a estar en la calle para cada uno de nosotros en nuestros sitios de trabajo, obviamente, para llevarles a ustedes esa información. Y hablando de información, para que ustedes vean que cómo manejamos las redes hasta esta hora, hay un balance global del coronavirus, que ha avanzado cómo ha avanzado la pandemia en el mundo. Hay un total de 258.930 casos, un total de 11.129 muertes. Los países más afectados son Italia, con 4.032 muertos ya. China, que fue donde se originó esta pandemia, lleva hasta ahora 3.248 muertes. Irán, 1.433 muertes. España, 1.002 muertes. Francia, 450 muertes. Hasta este viernes, pues la pandemia de coronavirus ya alcanzó el 250.000 de infecciones en el mundo y un total de 11.129 muertes. Al día de hoy, el nuevo epicentro se encuentra en Italia, el país más afectado del mundo por el brote del virus, con más de 40.000 casos y 4.000 muertes. Hasta ahora se ha creado la alarma, Pedro, en nuestro país, porque se han detectado algunos casos positivos dado por el gobierno nacional, que ha hecho un balance, si bien no lo ha hecho diario, porque hay días como el caso del martes, que no aumentó, o el miércoles, ya no recuerdo muy bien, pero ciertamente no todos los días han detectado casos, según el gobierno nacional. Hasta ahora nos ha llamado la atención por detectar casos positivos, pero permita Dios que no suceda, pero sabemos, si no son bien tratados y cuidados a tiempo, puede llegar al fallecimiento de estas personas. Cuando hablemos de eso, ¿cómo vamos a quedarnos los venezolanos? Al regreso de este primer negro, acá en Falconía, Canal 6. Ya regresamos. En transmisión, Falconía.
comienza el programa donde se celebra lo mejor del talento venezolano. Te invitamos a conocer a las estrellas del futuro en el show favorito de la familia venezolana, Chamolandia, con Llevando Alegría, lluvia de estrellas, cantando con los chamos, bailando con los chamitos y animando por el triunfo en su nueva temporada por Falconía Televisión. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Estamos de vuelta en Dos Negros por Falconía Televisión. Gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestros puntos telefónicos 0412 en vivo el viernes, 0412-448-5706 y el suyo, Gustavo Alonso. Su teléfono. El 0414-698-7354. Pedro, bueno, definitivamente nosotros estamos actualizándonos la información de estos 7 días, pero es que hoy, es viernes, pareciera que la explosión informativa y a esta hora de la noche es aún más. Sí. Si tratamos el coronavirus y hablamos del coronavirus, no es menos cierto también otra información de carácter internacional, a la cual se dio este viernes, que es que el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el uruguayo Luis Almagro, fue reelecto con un total de 23 votos de los 34 de los países miembros. Esto frente a la otra contrincante de él, la ex canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa. Sin duda alguna, esto dará mucho de qué hablar y sabemos la posición de este señor frente a la situación país. En materia nacional, también hay informaciones que dieron a darse a conocer en el transcurso de los últimos días, no relacionadas con el tema del COVID-19, pero con menos relevancia en función de que el coronavirus ha impactado desde todo punto de vista. Y es que precisamente hay una especie de tregua entre los partidos de oposición, quienes manifestaron que es momento de tomar una especie de sindéresis a la hora de enfrentar el COVID-19 y tratar de luchar juntos, gobierno y oposición, en función de una misma línea. Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, ha dicho sobre el tema coronavirus que es necesario ubicar un grupo de expertos, los cuales ya los tienen precisados para poder desarrollar planes y proyectos con mayor contundencia, apoyados en la Organización de Estados Americanos, en la Organización de Naciones Unidas, en la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, el presidente Maduro mencionó esta semana que había conversado con el director de dicha organización y junto a la ONU prestarán todo el apoyo posible a Venezuela. Esta semana también fue noticia que el gobierno nacional, que encabeza Nicolás Maduro Moros, dirigió una comunicación al Fondo Monetario Internacional, a un fondo especial para recurrir a una cantidad de $5.000 millones para atender la emergencia que pudiera presentarse en el caso del COVID-19 en Venezuela. Un vocero de la Organización
Fondo Monetario Internacional habría dicho que no era posible asumir este préstamo, asumir este compromiso con el gobierno venezolano por cuanto no existe un reconocimiento en la persona de Nicolás Maduro como mandatario venezolano, y tampoco pues han definido la situación con el diputado Juan Guaidó. En la Agencia Venezolana de Noticias revisamos días después de que esta vocería que asumieron en el Fondo Monetario Internacional no es legal, no es oficial y que aún no se ha emitido un pronunciamiento definitivo, por cuanto hay que esperar entonces que el Fondo Monetario, ese mismo, del cual bastante el gobierno nacional recriminó y dijo esto y aquello, hasta del mal que se iba a morir, pues le están solicitando dinero porque es necesario. El líder opositor venezolano Juan Guaidó ha hecho llamado a través de las redes sociales esta semana, Pedro, de solicitar ayuda humanitaria y que están haciendo movimiento, inclusive más temprano en horas de la tarde de hoy, y repartió una serie de kits, 300 y algo, al colegio de enfermeras, esto en el área capital. Pero nos preguntamos si en una oportunidad cuando se anunció esta ayuda humanitaria que venía por vía terrestre procedente del hermano país de Colombia, ya sabemos toda la historia, lo que sucedió. Incluso en islas vecinas a nuestro estado Falcón llegaron supuestamente algunas de estas ayudas humanitarias y pues, recientemente inclusive encontraron algunos y ya estaban hasta dañados. Se nos permitirá, habrá esa solidaridad, habrá esa forma de bajar la guardia un poco más allá de los intereses políticos de cada uno y pensar en colectivo, en lo que realmente más conviene al pueblo, que realmente es el que está y va a ser afectado. Sin duda alguna, esto no solamente es a título local, acá en Venezuela, a nivel internacional, ya el secretario de la ONU, Antonio Guterres, habla sobre millones de muertes si no se frena el coronavirus. Antonio Guterres, secretario de la Organización de Naciones Unidas, ha hecho un llamado a todos los gobiernos del mundo a unirse, a frenar el coronavirus. Atenta que los países más vulnerables realmente pueden ser la cantidad de millones de personas fallecidas. Se habla ya de los efectos del coronavirus, el ámbito cultural, deportivo. Se habla de una posible, dicho por el propio Antonio Guterres, recesión económica sin precedentes en los 75 años que tiene la Organización de Naciones Unidas. Sin duda alguna, el mundo entero hoy en cuarentena nos dice, reflexionemos, acatemos las normativas y veámonos en el espejo de cada una de las naciones. El caso de China es desde diciembre que está padeciendo esto y vamos al mes de marzo. Nosotros apenas estamos comenzando. Es decir, no es cuestión de días. No sabemos a ciencia cierta cuánto va a durar y hasta dónde va a llegar. Lo que sí sabemos hasta el día de hoy, viernes, compartir con todos ustedes que debe mantenerse usted en su casa. Solamente salir, el caso de España, ayer veía su noticiero y dentro de las medidas que podrían ser adoptadas, ¿por qué no acá? Restringe a que una sola persona vaya en el vehículo y debe de demostrar ciertamente por qué está conduciendo, si va al trabajo, dónde trabaja, corroboran todo esto. En este particular, creemos que todavía hay vulnerabilidad y resistencia de parte del paraguanero, del falconiano, del venezolano que no se adapta a una cuarentena. Lo decimos porque en solo 4 días, desde el martes que la decretaron en el estado Falcón, hemos notado cómo a la gente le ha costado poner sus tapabocas, le ha costado dejar de hacer diligencias. Pareciera que no se adaptan al tema de que tienen que ir a hacer una diligencia, comprar esto, comprar aquello, ir a visitar a alguien. No, eso no se puede hacer. Hoy día las visitas deben estar prohibidas a los familiares que de repente tienes tiempo que no lo ves. Llámelo por teléfono, envíale un WhatsApp, trate de comunicarse por otra vía, pero no visitarla personalmente. Y si lo va a hacer, pues porque es necesario, tome las medidas pertinentes porque el virus está andando y lamentablemente ha llegado a nuestro país desde hace una semana y en cualquier momento no sabemos a quién le puede tocar. Temprano revisaba una imagen que nos da un ejemplo muy casual.
de lo que puede ser el coronavirus. La mayoría de los casos que se han anunciado son importados, sepan. 38 casos de Europa y otros 4 de Colombia. Al menos las cifras que maneja el gobierno nacional. 38 casos provenientes de Europa. Sabemos que llegaron de Europa y a los días presentaron síntomas, pero ¿desde cuándo lo tenían? ¿Cómo precisamente se infectaron? ¿En qué momento emerge la enfermedad? ¿A quiénes en ese periodo de no aparición de los síntomas pudiera haber contagiado? Esos son elementos que hay que tomarlos en consideración. Y por ello, el recurrente llamado que se han hecho a través de los medios de comunicación, de los voceros de oposición, de los voceros gubernamentales, de la iglesia, no salir a las calles, evitar aglomeraciones, tratar de tener el menor contacto posible con las personas y quedarse en casa. Esa es la recomendación, porque si no, ahí está el espejo de China, que al comienzo ofrecía resistencia a los llamados de las autoridades. Italia es el caso más reciente. Yo escuchaba a Gustavo ahorita reflejar los números alarmantes, prácticamente 600 muertos por día. ¿Y cómo es esto? Porque la gente no toma conciencia de la magnitud. Es ahorita cuando está despertando. Cónchale, la cosa es seria. Pero ya la dejaron avanzar. Y es lo que está evitando el gobierno nacional. Pero va a depender de usted, amigo televidente, de que tome conciencia de lo grave, de lo delicada, más que grave, de lo delicada de la situación. Ciertamente, frente a esta denominada cuarentena social, se han dado una serie de medidas en el ámbito educativo. Ya lo reseñamos la semana pasada cuando hablábamos de esa suspensión de actividades escolares. En todo... No, lo normal de Iván. Ya estamos. ¿Ah? Ya estamos. Seguimos ahí. Decía que la suspensión de las actividades escolares el pasado viernes, Pedro, y con ello ya cada una de las instituciones educativas, tanto a nivel universitario como de todos los niveles de educación, de proceso de enseñanza, aprendizaje en nuestro país, tomaron medidas a través de las vías online, de las vías digitales, una serie de actividades que en casa, conjuntamente con los padres, pues están tomando los chamos en su debido momento. Debemos tener también prudencia y tal vez flexibilidad en todo esto. Digo porque hoy en mi programa de radio recibí una serie de quejas de papás diciendo que hay profesores que le pusieron fecha, que era la fecha de entrega es para tal día, y esta semana aquí en Punto Fijo se ha ido la luz, pues si no en su casa no tienen internet, y frente a esta cuarentena social, ¿cómo dejan salir a sus hijos a trabajar en casa de un vecino o de un amigo si el gobierno está haciendo un llamado a permanecer en su casa? Entonces, todas estas limitaciones las conocemos. Entonces, la flexibilización en medio de las circunstancias debe mediar de lado y lado. Hay de todo un poco, Gustavo. Lo que pasa es que toda esta vorágine de situación nos ha tomado casi que por sorpresa. Jamás íbamos a imaginar que nos íbamos a encontrar con un periodo escolar afectado por una situación de salud y que ese periodo escolar, para no perder el ritmo, se iba a compensar de una forma digital, donde los maestros, representantes y alumnos de todos los niveles iban a recibir sus clases o sus asignaciones a través de un grupo WhatsApp o a través de un correo electrónico. Lo malo no es eso, porque es una manera inteligente y muy adaptada a estos tiempos de permanecer en movimiento. Sin embargo, nos lo decimos por unos vecinos que están en edad escolar, un sobrino, nuestros hijos, que le están atiborrando de actividades. O sea, de ya para allá. ¿Pero qué pasa? O sea, vamos con calma. Por ejemplo, hay uno de mis 3 hijos que no tiene teléfono celular. ¿Cómo hace? Y yo no voy a permitir que esté saliendo para un cyber o que ande deambulando por aquí. Es más, yo desde hace una semana no está conmigo, no está conviviendo conmigo. ¿Por qué? Porque le dije, quédese con su hermana en el periodo de cuarentena, no me salga para ningún lado y ya veremos la posibilidad de encuadrarnos para que ese
proceso educativo llegue efectivamente. Los maestros y las autoridades educativas de Carirubana, de Los Taques y del municipio de Falcón deben ser conscientes. También hay otro tema, Gustavo, que no es necesario ir a lo nacional, aquí mismo lo estamos viviendo. Los constantes cambios de información en cuanto a las reglamentaciones, a los comercios, cuáles son los que deben laborar, los horarios que se deben cumplir. Supuestamente hay una ley seca, hablan de toque de queda, hablan de restricción de circulación. Ayer fue una locura, el jueves en la noche fue una locura circulando cadenas informativas donde decían, mira, nos están parando en la entrada a Punto Fijo, en el pórtico. No dejan pasar ni para salir de Punto Fijo ni para entrar a Punto Fijo. Y esto no lo anunciaron previamente, fue una medida tomada y ya. Y anunciaban que a partir de hoy, a las 2 de la tarde, ya todo el mundo debe estar guardado en su casa, tipo toque de queda. A media mañana del viernes se pronunció la SODI Falcón dando a entender que no hay restricción de horario como tal, siempre y cuando sea necesario salir a las calles, se hace la diligencia y se regresa a sus casas. Pero al escuchar al gobernador del estado Falcón decir que a partir de este sábado se arreciarán las medidas, pues debemos entender que a medida que van pasando los días, la cosa como que se va volviendo más chiquitica, ¿no, Gustavo? Más chiquitica, y hablando del gobernador del estado Falcón, Pedro, también hay de hacer notar, pues que lo decía un poco más temprano hoy en su alocución radial en cadena acá en nuestro estado Falcón, que hay una serie de cuentas que no son oficiales de él, que se han dado la tarea de bajar alguna información totalmente falsa. Nosotros corroboramos antes, en un momento, el negro, el llamado que hacía el gobernador del estado Falcón a que no maneja cuentas vía Twitter, que lo está haciendo hasta ahora a través de los medios oficiales radiales, programas radiales, tanto con balances diarios o televisivos, para mantener informada a la población, que desmentía esta cuenta. Digo porque nos está llegando inclusive ahorita información al respecto de ello. Hablando de materia local, también hay buenas noticias, tal vez para algunos sectores que siempre nos han preguntado lo que es la distribución del agua por tubería. Tal como lo denunciaba el gobernador del estado Falcón esta semana, que iba a llegar al centro de Punto Fijo y sectores aledaños, y que iba a durar en estos sectores hasta 5 días. Ojalá que sea así, porque desde el día de ayer se anunciaba una serie de sitios que efectivamente se dio hoy por llegar a algunos sectores, más no en la totalidad de todo. También hoy en horas de la tarde hubo una visita a la ministra de Agua al municipio de Los Taques para corroborar un trabajo donde se dice que se va a independizar del eje de distribución de agua que venía llevándose hasta ahora, para lograr así una manera más efectiva que llegue a todos los habitantes de este municipio de Los Taques el agua. Todo esto en medio de la necesidad de este vital líquido para la higiene de cada uno de nosotros, cuando muchas recomendaciones insisten en el lavado constante de las manos. Nosotros vamos a ir a nuestra segunda pausa, a nuestro segundo negro. Cuando estemos de vuelta hablaremos de este tema, agua, COVID-19. Cómo hace la gente para, de alguna u otra manera, atender las restricciones a las cuales han sido solicitadas por parte del Ejecutivo Nacional, pero también cumplir con las normas de higiene que se dictan para estos casos. Con esto y más, vendremos al regreso en Dos Negros, por Falconía, Canal 6 de Inter. Que se celebra lo mejor del talento venezolano. Te invitamos a conocer a las estrellas del futuro en el show favorito de la familia venezolana, Chamolandia, con Llevando Alegría, lluvia de estrellas, cantando con los chamos, bailando con los chamitos y animando por el triunfo en su nueva temporada por Falconía Televisión. Sé que hay en tus ojos con
estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. En transmisión, Falconía. Carirubana, gracias a la gente de Judivana, municipio de Los Taques, sabemos que gozamos de una muy alta sintonía en esta jurisdicción. Por cierto, en Judivana estaba pasando algo extraño en la tarde del viernes, donde efectivos de la Policía Naval se apostaban en la entrada de Judivana y le decían a la gente: el que entra no sale y el que sale no entra. A las 6 de la tarde hay como una especie de cierre, de bloqueo. Y yo no sé si a esta hora de la noche, cuando estamos emitiendo en vivo nuestro programa, por cierto, nuestro programa en vivo son los viernes a las 7 de la noche. Hoy, por cuestiones de fuerza mayor, tuvimos que arrancarlo a las 8. ¿Saben por qué? Porque el carro de este niño no tenía gasolina y estaban terminando de surtirla en una de las 3 estaciones que están legalmente establecidas. Y de esto tenemos que hablar, tenemos que decirle a la gente cuáles son las estaciones de servicio que funcionan. 3 en el municipio de Carirubana, una en el municipio de Los Taques y una en el municipio de Falcón. Lo cierto es que en Judivana había una especie de restricción, supongo que por el lado de Guanadito también, y por la entrada a Judivana. ¿En qué quedó todo esto? El porqué de la medida de bloquear el acceso de entrada y salida a Judivana, las autoridades sabrán mucho más. ¿Será de esto lo que hablaba el gobernador Víctor Clark, de arreciar un poco, de ser más estrictos en las medidas que se toman? En fin, mi papá me hace una pregunta temprano, que si mañana sábado iban a abrir el Corpo Mercadeo. El Corpo Mercadeo, que queda en la vía Fluor, es uno de esos mercados populares donde expenden frutas, verduras y hortalizas, algunos víveres. Hoy más que nunca está descartado que eso pueda estar en funcionamiento. Aquí el organismo Alcaldía de Carirubana, el organismo Alcaldía de Los Taques y las fuerzas policiales deben evitar a toda costa esta y cualquier otra aglomeración, Gustavo. Pero Pedro, a simple vista, y la lógica nos indica que no debería de abrir, o no debería de funcionar mañana, mejor dicho, porque allí se maneja obviamente la compra y venta, pero la cancelación en dinero en efectivo. Y todos sabemos, como parte de esta cuarentena social de esta semana, el efectivo o los bancos están cerrados, por lo cual las personas poco han tenido acceso a efectivo para hacer este tipo de compra, que buscando la economía familiar, pues muchos accesan a este sitio acá en la ciudad. Así que dudo que deba existir, porque repito, poco efectivo manejan los grupos familiares hoy en día. Y voy a permitirme leerles a ustedes medidas de protección ante el coronavirus COVID-19. Quédate en casa, insistimos en esto. Ponte una chaqueta manga larga. La mascarilla, póntela al final, justo antes de salir. Recógete el cabello, no uses anillos ni aretes, en el caso de las damas. Así evitarás menos de tocar tu cara.
Usa pañuelos desechables y cubre tus dedos con ellos al tocar superficies como metal, las puertas que tienen mucho o aquellos sitios que tienen mucha afluencia de ser tocados por muchísima cantidad de personas. Evita usar el transporte público. Los pañuelos usados, arrógalos y arrójalos al pipote. Evita pagar con efectivo. Si lo haces, desinfecta luego tus manos. Parte de la recomendación, si llevas mascota, evita que roces superficies exteriores. Llévate las manos o lávate las manos, mejor dicho, después de tocar cualquier objeto o superficie. Si toses o estornudas, cúbrete con el codo y no con las manos. Pequeñas recomendaciones, hasta el cambio o forma de tratarnos y de saludarnos forma parte de estas restricciones o nueva medida de adoptarnos y adaptarnos a evitar o luchar contra el COVID-19. Fíjense que una de las medidas de las que mencionaba Gustavo era el manejo de efectivo, bien sea en bolívares o en divisas extranjeras. Es importante este fin de semana, donde seguramente la gente aprovecha para hacer algún mercado, que cuando vaya a pagar, inclusive con tarjeta de débito, pues tenga en su poder, posterior al manejo del efectivo o posterior al manejo del instrumento de pago, un gel antibacterial, alcohol o agua y jabón. Sobre el agua y jabón, sobre el agua, pues sigue siendo un padecimiento, ciertamente ha llegado después de varios días de espera, de ansiedad, el agua, aparte del centro de Punto Fijo y de los barrios del centro de la ciudad. Vale la pena destacar, y yo quiero ser muy responsable en este comentario, que muchas personas preguntaban: Pedro, ¿y el agua para el centro de Punto Fijo? Pedro, ¿el agua para el barrio Bolívar? Pedro, ¿el agua para el sector industrial? Pedro, ¿el agua para el Andrés Eloy Blanco? Pedro, ¿el agua para el Josefa Camejo, para el 23 de enero, para la zona cercana a Santa Irene, Casacoima, cercana al centro de Punto Fijo, Banco Obrero y otras zonas? Pues el agua ha llegado a cuentagotas en un principio el día de ayer. Hoy en la mañana mejoró el suministro desde las 2:30 aproximadamente. En algunos sectores llegó, en otros no. En donde llegó a eso de las 10 de la mañana se fue. Después en la tarde volvió, y esperemos que esos 5 días que se anunciaron sean continuos, o por lo menos que llegue con suficiente presión para que la gente que no tenía agua desde finales de diciembre, comienzos de enero, pueda volver, sobre todo en estos tiempos, a almacenar. Pedro, perdón. Iván, nos están haciendo un llamado acá, Iván, y atención, nuestro departamento acá en Máster, estamos totalmente en vivo. Me están indicando que el audio tiene mucho retorno. Y la semana pasada nos acotaba también Yarixa Rodríguez, que teníamos una cortina muy alta y que nuestras voces a veces pueden estar. Entonces, por favor, vamos a chequear esto, porque las personas nos están escribiendo, gracias a nuestro buen amigo Felipe Arteaga, que está en sintonía de nuestro programa y me está indicando eso, que el audio tiene mucho retorno. Así que también nos dice: excelente programa. Gracias, Felipe, por estar pendiente y nosotros cuidar todos estos detalles técnicos. Repetimos, estamos totalmente en vivo con mucha información y que el tiempo corre y queremos realmente llevarlos a todos ustedes, porque ustedes nos lo piden y confían en el programa de Dos Negros. Exacto, y también tenemos que dar a entender que el personal que está trabajando está haciendo un esfuerzo importantísimo. Isaac del sector 23 de enero, Iván del sector Antiguo Aeropuerto, no está con nosotros ni Natalia ni nuestra colega Alejandra. Tenemos personal mínimo. Exacto, personal mínimo, y estamos trabajando con recursos limitados, pero con la intención clara de hacer el trabajo para todos y cada uno de ustedes. Pero agradecemos esa preocupación. Decía en torno al agua, ciertamente ha llegado a cuentagotas y ha llegado finalmente a algunos sectores del centro y de los barrios de Punto Fijo, pero hay otros sectores que siguen en la ansiosa espera. Por ejemplo, Antiguo Aeropuerto recibió agua cuando el día de la marcha de los claveles rojos, ¿se recuerda? Pero te ha anunciado que después de estos sectores que le ha llegado, tiene sectores como Antiguo Aeropuerto, o sea. Pero, mientras tanto, vemos desde tempranas horas de la mañana desfilar las carruchas, carretillas, botellones y bidones de la gente por los... Mire cómo está desinfectado el espacio en Falconía. Vemos desfilar por la avenida Antiguo Aeropuerto con dirección a la tubería del sector de la Intercomunal Ali Primera, pues vemos cómo está precisamente la gente buscando una solución hídrica, porque no le llega a la tubería de sus residencias agua que necesitan
para el uso diario, para la preparación de alimentos. Los voceros gubernamentales han sido recurrentes en los llamados de que están trabajando, están comprometidos, pero finalmente el beneficio final, el destino final, a donde debe llegar el agua, a la tubería de los hogares de la península o de los sectores del municipio de Carirubana, pues no llega. La gente de Judibana que mencionábamos hace minutos está preocupada porque tienen días que no han recibido agua y no se ha anunciado por parte de PDVSA, el CRP, cuándo van a hacer un nuevo operativo para bombear agua al sector campo médico, los bloques, en todo lo que tiene que ver con terrazas de Amuay y la zona céntrica y comercial de Judibana, municipio de Los Taques. También hay una inquietud en torno al tema hídrico hacia el municipio de Los Taques, que ciertamente tiene a la espera una nueva tubería que beneficiará a buena parte de la comunidad, y el municipio de Falcón, que en su totalidad no recibe agua por tubería, sino que se suministra por otras vías alternas, muchas de ellas rudimentarias, como los tradicionales pozos a los que tienen acceso algunas personas, Gustavo. Bueno, información que actualizamos al instante. China reporta 0 contagios domésticos por segundo día consecutivo, y todas estas repercusiones que ha tenido el COVID-19, que el Vaticano sugiere, atención, que procesión de Semana Santa se celebren en el mes de septiembre. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió un comunicado en el que plantea sugerencias para celebrar la Semana Santa ante la difusión del coronavirus, y sugiere que las procesiones se celebren el 14 y 15 de septiembre. Dicha institución vaticana, cuyo prefecto es el cardenal Robert Sarach, explica en el documento que las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa y el Triduo Pascual, a juicio del obispo diocesano, podrán ser trasladadas a otros días convenientes, por ejemplo, el 14 y 15 de septiembre. Y me detengo acá, Pedro, porque también se prohibieron las celebraciones de las Eucaristías, en el caso de los católicos, y otro tipo de reuniones en otro tipo de religión acá en la ciudad. En el caso de la península de Paraguaná, a través de la emisora Kairos, emisora perteneciente a la diócesis de Punto Fijo, se transmite en vivo la Eucaristía por la radio a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Así que es cuestión de adaptarnos a los nuevos tiempos, así como nos hemos cambiado un poco la rutina y nos está costando. Todavía el tipo de los saludos, cuando llegamos, y a veces suena frío, cuando estamos, en el caso de nosotros que trabajamos y llegamos a los sitios de trabajo y estamos acostumbrados a estrechar la mano o besar a alguien, y no lo hacemos porque empezamos a cuidarnos. Y no es exageración, hay que cuidarse, señores. El llamado es a no perder la calma, no perder la cordura. Ciertamente hay muchas... ¿Por qué nos quejamos? Yo soy uno que adoro estar en mi casa, porque confieso tener muy poco tiempo para estar en mi casa, y vamos a reprogramarnos. Hay cosas que hacer en casa bastante, a veces no nos da tiempo por razones de trabajo. Vamos a ver si esta cuarentena nos permite hacer los arreglos que queremos hacer en la casa. Pero hay otras personas que no se hallan en casa. De hecho, hemos visto videos y particulares situaciones que han transcurrido al primer, al segundo, al tercer y al cuarto día de la cuarentena, y sabrá Dios cuánto tiempo, el que sea necesario, tenemos que enfrentarla. Todo tomándolo con el mejor ánimo posible. No es caer en paranoia, no, en lo absoluto. Pudiera sonar exagerado, pero hasta el saludo hay que evitarlo. Hablabas de algo muy particular en off, Gustavo, y hay que estar preparados. Van a ocurrir en los próximos días algunos decesos por muerte natural o por alguna situación de alguna persona que le dio un infarto, alguna persona que de repente tenía un ACV y tenía semanas en cama, algún paciente, ya algún abuelito, una persona mayor, alguna persona que pueda morir en algún momento. ¿Qué va a hacer usted cuando sepa, murió fulanito? Allá va a dar el pésame. ¿Cómo hacemos con esos casos, Gustavo? Mira, los psicólogos y expertos en la materia sugieren que ciertamente, primero, en los países que ya ha habido deceso por el COVID-19, estas personas son incineradas. Yo veía el primer caso hoy en imágenes de Perú, y con trajes, quienes portaban o trasladaban a esta persona fallecida con trajes, botas especiales, con máscara,
y totalmente encapsulado, podríamos decir así, era trasladado esta persona. Y allí los expertos decían, los psicólogos, repetimos, esto tenemos que ir copiando un poco lo que está pasando en otros países, porque nosotros nos vamos a adaptar a todas estas medidas. Es dar pésame digital, por teléfono, acompañar en su dolor a estas personas vía telefónica y hablar, sí, del fallecido, porque no va a haber, o nos debemos de acostumbrar a que la forma tradicional de velar o de enterrar a estas personas por estos factores sanitarios no va a ser posible. Y repetimos, acá en Venezuela estamos alarmados por los primeros casos sospecha. Yo le decía a Pedro, permite, y lo decía a ustedes más temprano también, permita a Dios no nos llegue el caso de reportar fallecidos, porque allí entonces la cosa, tal vez dentro de la psiquis del venezolano, todavía no estamos preparados. Hay que tomar en consideración este tipo de recomendación adelantada, y no es que queramos jugar posición adelantada, sino preparar a la ciudadanía para algunos eventos que pudieran producirse. Insisto, no estamos hablando necesariamente de un fallecimiento por COVID-19 o por coronavirus, sino por alguna causa natural o por algún hecho trágico. Hablando de hechos trágicos, en el municipio Carirubán han ocurrido 3 y en el municipio Miranda ha ocurrido 1. Y yo quiero referirme a estos 4 casos que han impactado duramente la opinión pública paraguanera. El caso que ocurrió el pasado martes en horas de la mañana en el municipio Miranda. María Engracia Salazar, una adolescente de 14 años, estaba descansando junto a su hermana en su casa en la urbanización Las Eugenias de Coro, cuando sorpresivamente su hermana despertó a eso de las 11 de la mañana, fue a buscar algo de desayuno y se encontró a su hermana sentada en una silla con la cabeza ensangrentada. Le habían dado con la barra de la dirección de un vehículo en la cabeza. Más sorprendente fue la investigación policial. Primero se entregó un tal Fabián ante la Defensoría del Pueblo y el 6CPC, haciendo su labor investigativa, agarró no solamente al Fabián, sino a otros 4 elementos más que estuvieron planificando este hecho, que al parecer se trataba de un robo a la residencia. Pero ¿por qué afectar a la niña? De acuerdo a la investigación que hoy revisamos en www.notifalcon.com por parte del 6CPC, el papá y 2 hermanos estarían involucrados en la planificación de la muerte. Dantesco este hecho ocurrido el martes en Coro. Y en el municipio Carirubana, del domingo hasta el día de hoy, han ocurrido 3 casos en un perímetro muy cercano. El primero ocurrió cercano a la laguna de Guaranao por el sector Bolívar. Un hombre mecánico larense de 58 años fue a hacer pipí a las 8 de la noche o en horas de la tarde, quise decir, en la parte de atrás de su casa. Parece que estaba algo tomado. Resbaló y cayó a un barranco. Los familiares se percataron tarde de que el hombre no aparecía. No, dijeron, eso debe andar por ahí. Cuando ya veían que estaba muy oscuro y que no aparecía, decidieron buscarlo y se encontraron con unos gemidos. Era el señor de 58 años que estaba en el barranco tirado. Lo llevaron al calle Sierra como pudieron, pero en horas de la mañana del día siguiente, el lunes, dejó de existir a causa de los aporreos y los golpes sufridos en este hecho. El día miércoles en horas de la tarde, en la misma vía cercana a donde ocurrió este suceso, en la intercomunal de o más bien en la prolongación de la avenida Bolívar, muy cerca del sector industrial y Bolívar, venía un Toyota Yaris color gris en dirección hacia el centro de Punto Fijo y venía de regreso, o más bien en sentido contrario, una gandola roja sin plataforma. Estos 2 vehículos impactaron. ¿De qué manera? Se preguntarán ustedes. El Toyota Yaris presentó un desperfecto mecánico que hizo que la dama que llevaba consigo el vehículo perdiera el control, se saltara a la isla y le llegara de frente a la gandola. Los 2 vehículos se fueron a un despeñadero y allí murió una dama de 34 años, hija de una reconocida doctora, la doctora Terán,
en Punto Fijo. Por cierto, esta familia ha tenido hechos dolorosos porque hace algún tiempo la esposa el esposo de la doctora Terán murió en un accidente laboral, tengo entendido, murió quemado. Esto ocurrió el día miércoles y hoy se conoció que en la laguna de Guaranao, por el sector Bolívar, un muchacho de 16 años, José Piña, al parecer estaba jugando con otros jóvenes en las inmediaciones de la laguna de Guaranao, desacatando, entre comillas, la orden de cuarentena colectiva social. Otros dicen que estaba pescando, resbaló, cayó a la laguna de Guaranao, no pudo salir a flote y murió ahogado. Después de varios minutos de agonía, de espera, de incertidumbre, sacaron al muchacho sin signos vitales. 3 muertes en un mismo escenario cercano en el sector Bolívar, laguna de Guaranao, muelle de Guaranao, prolongación de la avenida Bolívar. Gustavo. Definitivamente hechos que lamentamos desde acá y el llamado nuevamente a toda la población a que observe el cronograma que está en pantalla de lo que es hasta ahora o era hasta hoy, porque esperamos ahora las nuevas medidas que supuestamente es a partir de mañana sábado, según lo anunciado esta tarde por el gobernador del estado Falcón. Pero ahí en la contabilidad habla de 10. Sí, él habló de 10 y ahí están las 10 estaciones de servicio en todo el estado Falcón. Vamos ¿Se irá a mantener esas 10 estaciones o se irá rotando a cada una de ellas según sea el caso? Sí, mira, les explico. Aquí en el municipio de Carirubana, según lo que aparece en el aviso, está 3 estaciones de servicio. La estación de servicio que le hablábamos temprano, la de la Jacinto Lara con Rafael González frente a Farmahorro, frente a la Sanidad. La estación de servicio El Elevado, que está ubicada en el distribuidor Bolívar, en Las Margaritas, y la estación de servicio Brisalago, que está cerca del Paraguaná Mall, saliendo de Ciudad Federación. En el municipio de Falcón hay una sola estación de servicio habilitada para funcionar, que es la estación de servicio La Reforma, a la entrada de Pueblo Nuevo, después del terminal de pasajeros. 2 cuadras más allá, en la calle San José, está la estación de servicio La Reforma. Y en el municipio de Los Taques, la única estación de servicio habilitada es la que está ubicada en Las Auras, allí en la entrada al sector Las Auras, usted la conoce. En la costa oriental hay una estación de servicio en el municipio Silva, otra en Petit y otra en el municipio Manaure. Estas totalizan 8, bueno, hay menos, Gustavo. Porque aquí hablan de 5 más entre Miranda, Colina y Zamora, la zona central del estado, y 2 más para la Sierra Falconiana, una en el municipio Federación y una en el municipio Sucre, que es la tradicional estación de servicio ubicada en la Cruz de Taratara. Aprovechamos de verdad para que los efectivos militares y los organismos encargados de todo este operativo nos presten colaboración a nosotros, los medios de comunicación. Yo sé que esto del control, sobre todo cuando son largas las colas, pero repetimos lo que nos pasó el día de hoy. Nuestro programa debió comenzar tarde porque Pedro Colina pues vivió esa cola que no le permitió llegar a tiempo hoy a nuestro canal. Eso nos está sucediendo, yo le decía un poco más temprano a Iván, bueno, a mí me toca recargar combustible a mi vehículo y tenemos que seguir trabajando. Nosotros no nos hemos detenido esta semana, al contrario, decíamos un poco antes de comenzar el programa, ha sido una semana ardua de trabajo, tanto en radio como en televisión, y no solamente nos quedamos allí en las horas que estamos en estos sitios trabajando, llegamos a casa, los familiares, el chequeo de las redes sociales, es decir, la información es constante porque todos nos exigen respuestas o preguntas a cada uno de ellos, como cuándo llegaba el agua, si que llegaba el agua, cómo le llegó, a qué hora llegó, cosas como estas, que es el día a día, créanme, algo muy importante, Pedro, observé hoy en los establecimientos comerciales, señores, del lunes a hoy viernes, el cambio de precios acá en la ciudad de Punto Fijo, en los rubros de alimentación es impresionante. Entonces sí, yo quiero hacer el llamado a las autoridades competentes, no solamente encontrar alcabalas de previsión para el libre tránsito en nuestra ciudad, sino también hacer un recorrido por esos establecimientos de ventas de comida, carnes, pollos, pescados, verduras, hortalizas, alimentos básicos para esta cuarentena, a que no puede ser una variabilidad, si bien subió el dólar al comienzo de semana, el mismo bajó para hoy viernes y los cambios no se vieron en los anaqueles, en los productos. En casos como el limón, es exorbitante los precios que le están dando al limón y a todas las frutas cítricas. Ya va, ¿tuviste el precio del limón en un
bodegón que tiene 2 sucursales, una en Punto Fijo y otra en Maravén. ¿Tú viste el precio? No fui a ese, pero fui a otro. Ok, ¿y en cuánto lo viste tú en ese otro establecimiento? El kilo. 300, 400. No, te quedaste en pañales, Gustavo. Es un impresión. 580.000 bolívares, no puede ser. Hermano, ¿cuánto está el dólar? Según el cambio, el promedio en 70.000 bolívares. No puede ser que un kilo de limón te valga $8. ¿En qué lugar del mundo va a valer eso? Mandarinas, naranjas, las papas, las hortalizas, la carne. El lunes estaba a un precio 221 en un determinado sitio acá en la ciudad, y hoy en ese mismo sitio, luego de las colas para entrar y accesar allí, que obviamente ya costaba 250.000 bolívares por colocarle un mismo establecimiento al mismo precio, al mismo rubro, de lunes a viernes. Y el dólar bajó. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Esto apenas es el comienzo de un largo tiempo que ni usted ni yo podemos predecir ahorita. Pero no es la viveza criolla del venezolano a estafarnos unos a otros, a sacarnos ese dinero del bolsillo, que sabemos que estas condiciones económicas van a premiar aún más para cada una de las familias. Entonces, es el llamado a la solidaridad, a ponernos las manos en el corazón, a qué tan buenos o tan malos somos en estos momentos, porque el que está arriba está pasando factura y no tiene distinción de raza, credo, político, posición económica, porque hasta el Principado, el caso del Príncipe de Mónaco, también fue positivo el caso del COVID-19. Entonces, veámonos en ese espejo, pero no agotemos esa paciencia y esa especulación y esa tensión que ya tiene cada una de las familias en Venezuela. Estados como Zulia, Táchira, han existido estos días también movimientos de alteración del orden público en cuanto a establecimientos de comida. Y eso no puede ser copiado, obviamente. Entonces, el llamado, repetimos, a las autoridades competentes para que se paseen por cada uno de estos establecimientos comerciales de víveres, de alimentos, a que realmente sean los precios que deben ser y no saquear más el bolsillo de los paraguaneros. Pero de verdad que pasen y hagan un recorrido consciente con personas que estén habilitadas para organizar ese tema del precio que debe regir en algunos productos alimenticios, y no que vayan los funcionarios de seguridad o militares a querer decir, bueno, aquí estoy yo, ¿cuánto me das para...? Porque eso también se presta. Ya a mí me han llegado, y a usted también, Gustavo, denuncias formales en las cuales dicen que hay algunas personas que se aprovechan en la estación de servicio para querer surtir a cambio de unos dólares para evitarse la cola kilométrica. Estamos todos pasando por esta situación. Es cuestión de tomarlo con cierta serenidad y evitar lo que hemos comentado a lo largo de esta programación. Lo cierto es que estamos nosotros en un monitoreo constante de la información. En Dos Negros estará en vivo, si así nos los permite las circunstancias de la situación país, y queremos la colaboración de todas las autoridades competentes para seguir ejerciendo nuestro trabajo. Si estamos en la calle, Pedro Colina de Pulo, Gustavo Guanipa, aun cuando estemos haciendo cualquier actividad privada, allí es el campo de monitoreo de cada uno de ustedes, porque nos llega. Somos como un buzón de mensajes y queremos transmitirlo ciertamente para que las autoridades competentes y hacernos eco para que canalice cada una de sus problemáticas, porque para eso estamos, para ser comunicadores sociales de cada una de sus situaciones. Sábado al mediodía y en la noche, domingo en la tarde y en la noche, la reposición de nuestra transmisión en Dos Negros por Falconía Televisión. Cuídense mucho, pásenla bien, feliz fin de semana. Nos veremos el próximo viernes de 7 a 8. Gustavo Alonso Guanipa, Pedro Colina de Pulo. Hasta entonces, chao. Hasta luego.